siempre he dicho que lo prometido es deuda y la verdad es que yo lo prometí sin tener tanta confianza que iba a salir, pero resulta que la persona que yo entrevisté en esa oportunidad estaba totalmente segura de que podía pasar. Y yo dije, pero a ver, es difícil, ¿cómo va a haber unanimidad para algo que presenta el oficialismo, llamémoslo así? Bueno, y resulta que una de estos proyectos de ley que ha sido súper conversado, discutido, que es esto de que personas que están estudiando tengan que ejercer labores de cuidado para o sus padres o sus abuelos o sus hijos cuando simultáneamente están estudiando, y eso generaba un problema bastante grande. Se hizo un proyecto de ley y en la Cámara de Diputados, Emilia Schneider, que está con nosotros, unanimidad aprobado. Así es. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias por la... Yo lo recordaba perfectamente que teníamos esa promesa y le dije a mi equipo, tenemos que hablarle al equipo de Última Mirada porque esto fue una promesa en vivo. En vivo. Sí. Así que efectivamente estamos muy contentas con la diputada Camila Rojas. Somos las autoras del proyecto Yo Cuido y Estudio, que es como el nombre que le hemos puesto como más pop de alguna manera. Yo quiero destacar además que el proyecto tuvo mucho apoyo transversal en la Comisión de Mujeres y también en la sala logramos la unanimidad. Y ahí hay algo que quiero destacar antes de meterme en el proyecto, que te lo comentaba antes, que es que mucho se dice que las ideas feministas o que las reivindicaciones en materia de género son algo que divide, algo particularista, identitario, y lo cierto es que en el Congreso hemos aprobado por unanimidad proyectos que vienen justamente con una mirada feminista, creo yo, una mirada con una perspectiva de género, que han sido aprobados por unanimidad y que además tienen mucho que aportar para aliviar las vidas cotidianas de las personas. Y pienso no solamente en nuestro proyecto de cuidados en la educación superior, sino también el proyecto que presentó el gobierno de pago efectivo de pensiones de alimentos. Entonces, eso me parece muy destacable. Las ideas feministas tienen mucho que aportar a la vida cotidiana de las personas. Y en este caso, este proyecto surge de un diagnóstico que no es nuevo, ¿no? Que es que hace varias décadas en la educación superior, institutos profesionales, centros de formación técnica, universidades, hubo un ingreso mucho más masivo de mujeres que antes. Pero eso no significó que en la educación superior hubo una transformación de sus normativas, de sus reglamentos, para hacerse cargo de la realidad de que hubieran más mujeres en la educación superior. Y eso ha ido estallando a lo largo de los últimos años. Yo me tocó ser dirigente a las movilizaciones contra el tema de la violencia de género y el acoso en las aulas. Estudiantes, padres y madres han levantado la reivindicación de este tipo de derechos, entonces va en esa línea. Y además a este proyecto le sumamos la idea de fomentar la corresponsabilidad parental y social. Ahora, hay una cosa que me llama positivamente la atención. Estamos pasando por uno de esos momentos cuando sabemos que viene una nueva situación constitucional, cuando hay elecciones de consejeros, cuando hay crispación entre el gobierno y la oposición, donde uno podría tender a pensar que las partes lo que hacen en esta situación, como en las guerras, es parapetarse en su flanco, meterse a sus trincheras y cruzar las balas, y no hay ningún tipo de conversación o nada. Sin embargo, cuando sale un proyecto como el que tú estás mencionando, yo estudio y cuido. Yo cuido y estudio, pero puede ser cuido y estudio, que son personas que están en la educación superior y que simultáneamente tienen que hacerse cargo de personas. Una realidad que es mucho más masiva de lo que parece. Bueno, y se solicita que eso tenga apoyo por parte del Estado y además instrucciones a las instituciones estudiantiles y académicas. Resulta que toda esta suerte de pelea de trincheras genera un marco de racionalidad y dicen, ¿sabes? Esto merece ser aprobado porque es necesario, porque es positivo, es bueno, aunque se gasten recursos públicos, es algo que se debe hacer, y se dejan atrás por un ratito, por un tiempito, se dejan atrás las peleas a cuchillo. Sí, yo creo que eso habla primero de que estamos viviendo ambas cosas. O sea, hoy yo vengo a contar esta buena noticia de que aprobamos unánimemente este proyecto, pero hace un rato atrás el Congreso rechazó la reforma tributaria, una reforma tributaria que además se había moderado mucho respecto al inicio. Entonces, yo creo que vivimos un poco ambos mundos, ¿no? Un mundo donde efectivamente la política no se puede poner de acuerdo para mejorar la vida de la gente o para mejorar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y una política que también puede mostrar que se puede llegar a esos acuerdos
acuerdos. Yo por eso destacaba que mucho se dice que la lucha feminista y las ideas feministas dividen. En este caso yo creo que hemos logrado una transversalidad con varios proyectos, con varias iniciativas, y yo creo que esto tiene que ver también con cómo las sociedades se van poniendo de acuerdo en consensos más sustantivos. O sea, yo creo que, por ejemplo, pongo un ejemplo, en la reforma, en el debate de pensiones, la oposición ha criticado muchas cosas, pero no ha criticado, por ejemplo, el hecho de que la reforma de pensiones se reconozca el trabajo de cuidados. Y yo creo que eso es algo en lo que ojalá nos pongamos cada vez más de acuerdo, en que en Chile, transversalmente, reconocemos que los cuidados son un trabajo sin el cual el mundo no se mueve, o sea, porque si no hay comida, si no hay ropa limpia, si no hay gente cuidando a niños, niñas, adultos mayores, etcétera, el mundo no anda. Y creo que habla de que de a poquito nos vamos poniendo de acuerdo en cosas sustantivas, como decir que los cuidados son un trabajo y que debe ser reconocido y que debe ser valorado, y yo escuchaba en la sala también distintos puntos de vista. Habían algunos diputados que hablaban más desde el lado pro familia, digamos, las posiciones entre comillas más conservadoras. Más conservadoras. Digo pro familia porque hubiera sido muy contradictorio que quienes se dicen los pro familia, o sea, yo estoy de acuerdo con las familias, pero estoy sindicando un sector que suele llevarse esas banderas para la casa. Hubiera sido muy contradictorio que quienes dicen defender a la familia tradicional se hubieran opuesto a un proyecto que justamente lo que busca es conciliar la vida académica y estudiantil con el trabajo de cuidados y la vida familiar. Porque, y no hay que ser un experto para saber, que en la mayoría de los casos, cuando una mujer es madre, que tiene un padre el hijo, por supuesto, pero una mujer es madre, o se enferma su padre, o se enferma el hermano, quien interrumpe su trayectoria educativa son las mujeres. Y, por ejemplo, en este proyecto también buscamos hacer corresponsable al padre, es decir, que no solamente el padre tenga el deber de cuidar, sino el derecho y el gusto de hacerlo. Y yo creo que son temas en los que la sociedad se va poniendo de acuerdo primero, y luego eso llega a la política. Yo creo que esto tiene que ver también con muchos años de un empuje muy grande del movimiento feminista. Déjame hacerte una pregunta, Emilia. Sí, toqué muchos temas, pero... No, es que bueno, pero quizás me estoy adelantando y lo podría tocar más adelante, pero como lo acabas de plantear, te lo quiero señalar inmediatamente. A ver, ¿qué lección de todo lo que te tocó a ti como autora o coautora de este proyecto, qué lección pudiste aprender respecto de cómo comunicarte con alguien que no piensa como tú y que sin embargo eventualmente puede votar por lo mismo que tú? ¿Qué lecciones, que de alguna manera, qué tipos de características tiene esa situación que pueda ser replicable? Sí, es muy curioso eso, porque efectivamente en este proyecto logramos una transversalidad que escapa a nuestro sector, pero al mismo tiempo este era un proyecto que presentamos con la diputada Camila Rojas y que tenía mucho que ver con nuestra trayectoria previa de diputadas, o sea, previa a ser diputada. Ambas fuimos dirigentes estudiantiles, ambas nos tocó organizar, lidiar, trabajar en conjunto con las universidades y, por ejemplo, estudiantes que eran padres y madres y levantaban estas reivindicaciones. Entonces, viene de una trayectoria nuestra, muy nuestra, pero creo que ¿de qué forma logramos una transversalidad? Lo primero es que en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género tenemos un buen trabajo, porque creo que a todas las diputadas nos interesa en serio trabajar por el tema que estamos haciendo. Es decir, no, a diferencia de en otras instancias donde alguien llega a portillarlas, en ese espacio yo creo que todas queríamos trabajar. Creo que también tiene que ver con identificar temas que puedan ser transversales y que sobre todo estén vinculados con la vida cotidiana de las personas. O sea, ahí estamos hablando de algo muy cotidiano. Una mujer que tiene un hijo tiene que estudiar. Un hombre que tiene un hijo tiene que estudiar. Una cuestión muy cotidiana a partir de ahí y sobre todo ir teniendo apertura en el camino del diálogo. Nosotras fuimos incorporando distintas cosas que señalaban las diputadas de oposición y además creo que también desde las izquierdas, los progresismos, a veces tenemos miedo a disputar ciertos temas. La seguridad, por ejemplo, hablar de familia. Y creo que ahí hay que tener la osadía y la valentía de decir, tenemos convicciones, tenemos un proyecto de sociedad y tenemos algo que aportarle al debate de seguridad, al debate de la familia y tener la valentía de apostar a disputar esos temas. Yo creo que eso tiene que ver con tener esa mirada de poder aportarle tu mirada a temas que pueden ser más transversales y harta apertura a escuchar. Y a mí en verdad me ha pasado en el Congreso que yo venía con una idea preconcebida de lo que era la derecha, y hay una derecha que lo confirma, una derecha que es ultra conservadora, ultra discriminatoria, que se niega a avanzar en cuestiones como derechos sociales. Hay una derecha que es así, pero también hay personas con las que tú puedes conversar, y yo espero
que esa sea la voluntad que se imponga en la oposición. Ese segundo lado, no por ejemplo los llamados que hace estos días el presidente Sebastián Piñera a parapetarse, a pegarle al gobierno. No, yo creo que hay gente de derecha que entiende que para que su sector sobreviva y tenga proyección futura, no pueden ser los que siempre le dicen que no a todos los cambios. Y déjame hacerte la pregunta porque me la dejaste dando bote. ¿Y qué pasa con la centroizquierda y la izquierda? ¿Son todos transversalmente pro aceptación de las posturas de género, de las situaciones que tienen que ver con los distintos grupos y sus orientaciones sexuales? ¿Todos son...? No, ¿no es cierto? por cierto que no. De hecho, yo creo que es algo que fue avanzando en las izquierdas, progresismos. La lucha feminista se ha ido afianzando gracias a las propias feministas que desde todas esas trincheras han hecho que esa cuestión avance, porque hay que decirlo, o sea, los partidos políticos de todos los colores, hace un siglo atrás, digamos, eran bastante conservadores en temas de género, de sexualidad. Es muy famosa este texto del Lemebel, Hablo por mi diferencia, un poco hablándole al PC, por ejemplo. Y hoy día ves que el Partido Comunista es un partido que reivindica la lucha feminista y que tiene tremendas feministas en sus filas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por supuesto que esto no es algo que esté dado en la izquierda y el progresismo. Yo creo que son quienes hemos llevado estas banderas dentro de esos lugares quienes hemos hecho avanzar eso. Pero yo también he visto posterior al plebiscito, sobre todo posterior al plebiscito, una especie de vuelta conservadora en los análisis progresistas de algunos sectores que dicen que, claro, que perdimos el plebiscito por un exceso de identitarismo, por un exceso de particularismo, y eso se le suele sindicar a la lucha feminista o a la lucha a las diversidades sexuales. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que efectivamente en la convención y en el texto final hubieron muchos errores que podemos entrar a analizar. Pero si uno mira los datos, las encuestas que se hicieron respecto a ese proceso, las causas por las que la gente rechazó no eran por los derechos de las mujeres que se garantizaban ahí. Entonces yo creo que ahí también hay un resabio conservador en nuestro sector que en el fondo... en nuestro sector, digo, en la gran familia de la izquierda y el progresismo, que suele volver a esta idea de que la lucha feminista divide a la lucha principal, que es la lucha de clases. Y a mí me parece que eso es una visión anacrónica. Yo creo, no porque yo no crea que las reivindicaciones de las y los trabajadores o las reivindicaciones más universales no sean importantes. Creo que las reivindicaciones universales, como los derechos sociales, son las cosas que a mí me trajeron a la política. Pero creo que decir que la lucha feminista es un particularismo en Chile es ignorar todo el proceso de amplitud, de instalación de temas que ha habido el movimiento feminista en el último tiempo. Y yo creo que ese resabio conservador todavía está vivo. Yo lo veo mucho en Twitter. Y no lo digo porque crea que la lucha que yo represento o de la que he sido parte esté exenta de hacer autocríticas. Por supuesto que sí, pero creo que es muy simplista echarle la culpa de los fracasos de la izquierda o del progresismo actual a la lucha feminista, que yo creo que lo único que ha hecho es ampliar nuestra cancha, de alguna manera. Mira, es bien interesante lo que dijiste hoy día. Tuve yo participación en el podcast de La Cosa Nostra que tenemos y que yo planteé ahí un proverbio de Ovidio, un viejo romano famoso, y que decía él una cosa que quiero encarzarla con lo que tú estás diciendo. A ver qué te parece. Él decía que dar amistad cuando te están pidiendo amor es como darle pan a alguien que se muere de sed. Y dar amistad cuando alguien te está pidiendo amor es como dar pan cuando alguien se muere de sed. Vaya. Claro, que es, una cosa es que estemos juntos y otra cosa es que calce lo que se te está pidiendo con lo que tú estás dando. Yo creo que ese fue uno de los problemas de la convención. Efectivamente. Uno de los problemas de la convención es que, te estaban pidiendo agua y tú diste pan. Y esas cosas no calzan. Y vamos a ver lo que pasa en el futuro. Pero en este caso particular de por ejemplo, cuando hay unanimidad en un proyecto de ley, en este caso en la Cámara de Diputados, viendo cuál ha sido el fenómeno de crispación incluso y de beligerancia. De beligerancia y de una energía negativa a veces entre los bandos, y tú ves que sale unanimidad. Diste amor cuando te pidieron amor y diste agua cuando te pidieron agua.
no cambiaste las cosas. Sí. Y yo creo que eso habla, a mí me hace mucho sentido lo que dices de dar lo que te piden, porque efectivamente yo creo que esto responde no a que la oposición bajó las banderas y dijo hoy día estamos por los acuerdos, sino que efectivamente yo creo que la votación unánime de hoy día da cuenta, además de que hay gente en el sector de la oposición que defendió este proyecto y a quienes yo les agradezco profundamente, da cuenta de que en el fondo yo creo que en la sociedad ya nos pusimos de acuerdo o estamos poniéndonos de acuerdo en que el trabajo de cuidados existe y debe ser reconocido. Yo creo que tiene que ver con eso, con que para muchos diputados hubiera sido muy costoso hacia la ciudadanía oponerse a algo así. Y yo creo que eso habla de algo que ha ido logrando el... No. Interesante porque tú dijiste a los diputados, porque hay que hasta ahora centrarlo en lo que se aprobó. Claro. Esto pasa al Senado. Esto pasa al Senado. ¿Y ahí, esto pasa al Senado. ¿Cómo está la cosa a la vez tú? Vamos a ir, de hecho, mañana con la diputada Rojas, yo creo, a darnos una vuelta por el Senado. Tenemos que tener una reunión ahí con la comisión, con quienes están en la comisión. Pero yo tengo la sensación de que cuando un proyecto viene unánimemente aprobado de una Cámara, es difícil que en el otro se caiga. Y además ya incorporamos muchas modificaciones que también había solicitado la oposición. El gobierno le puso recursos para que, por ejemplo, los estudiantes que tengan que suspender sus carreras, etcétera, no pierdan beneficio estudiantil. Entonces es un proyecto bien perfeccionado. Pero yo creo que ahí lo más importante es que sigamos dando cuenta que en la base de la sociedad, que yo creo que es algo que hemos ido avanzando gracias al movimiento feminista, hay una conciencia de que lo que hacen las mujeres en la casa es trabajo, debe ser reconocido, y esto está avanzando en distintos planos. O sea, la Municipalidad de Santiago lanzó su casa de cuidados, un sistema barrial de cuidados para apoyar a las mujeres cuidadoras, para apoyar a las personas que cuidan. El gobierno ha planteado la necesidad de un sistema nacional de cuidados y el ministro Jackson está trabajando en eso. Y yo creo que eso habla de que se puede sintonizar con los problemas de la vida cotidiana desde una mirada feminista. Déjame ahora preguntarte un poquitito, porque mucha gente probablemente lo está esperando. A ver, ¿qué específicamente es lo que el proyecto entrega como herramientas a las personas que están estudiando y que además tienen que cuidar? ¿Qué significa en la práctica eso que se genera a partir del proyecto? Sí. El proyecto en sí, bueno, tiene varios antecedentes. La diputada Carol Cariola hace varios años atrás presentó un proyecto también con las organizaciones de padres y madres de la Universidad de Chile, que lo usamos como una base. Además de eso, ya habían universidades que habían implementado de alguna forma reglamentos especiales para estudiantes padres y madres. Y digo padres y madres porque nosotras extendimos el concepto de cuidado a la globalidad. O sea, puede ser que tú cuidas a tu hijo o hija, que cuidas a tu abuelita o a tu abuelito, a tu hermano o hermana, una persona que tenga alguna situación de discapacidad o que sea dependiente. Entonces, más holístico. Pero miramos las experiencias de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica del Maule, si es que no me equivoco, y de otras universidades que nos fueron a exponer también a la comisión, y llegamos a un proyecto final que, bueno, además de principios como que las instituciones de educación superior, universidades, CFT y P, no pueden discriminar ni en el acceso, ni en la permanencia, ni en ninguna instancia a estudiantes que cuiden. Ese es como el principio, la declaración de principio. Pero en concreto, el proyecto le da la obligación a las instituciones de educación superior de dictar normas internas que se hagan cargo de garantizarle ciertas garantías y derechos, garantías valga la redundancia, a estos estudiantes. Por ejemplo, tener un calendario especial en caso de ser necesario, la flexibilización de asistencia, la flexibilización de evaluaciones, flexibilización de calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, las y los estudiantes tienen derechos como la posibilidad de, por ejemplo, justificar su inasistencia con certificados médicos del hijo o hija o de la persona que cuidan, que eso es algo que a veces un profesor hoy día te lo puede no aceptar. Y esos estudiantes tienen una doble jornada, trabajan cuidando y estudian para prepararse para luego trabajar y aportar a la sociedad. Entonces, esos derechos, además, y que esto fue algo que el gobierno fue importante porque esto tiene recursos, nosotros habíamos planteado un pre y postnatal inicialmente en el proyecto, pero finalmente queda la posibilidad de suspender tus estudios por el tiempo que sea necesario, por la labor de cuidado que se asume, sin perder tus beneficios estudiantiles, tu beca, tu gratuidad, etcétera, etcétera, que se podría haber interrumpido por un largo periodo, ni tampoco estar afecto al cobro de aranceles. Entonces, tienes eso. Y bueno, otra serie de derechos más específicos, pero el grueso tiene que ver con eso y que son cuestiones tan simples que le pueden cambiar la vida a estudiantes que no pueden llegar a evaluarse. Y solo un último puntito, hay algo que pusimos también, que las instituciones deben propender a tener instalaciones propicias a los cuidados. Salas de lactancia, mudadores en ambos baños, porque ojo, estos beneficios corren para padres y madres.
porque también sería un error que solamente las madres tuvieran el derecho a interrumpir su estudio. Porque entonces después, ¿cómo le exigimos al padre que participe en los cuidados? Y ahí naturalizamos que la mujer es la que se va para la casa. Ahora, esto es algo que, por ejemplo, un estudiante nuevo que va a una universidad, postula, ¿él tiene que dar cuenta de su situación particular de cuidado? Tiene que acreditarlo ante la unidad de bienestar o de asuntos estudiantiles que tenga la universidad, y lo mínimo que tienen que tener todas las centros de educación superior, que puede ser más, es que todos estos derechos corran para niños y niñas de hasta 10 años. Ese es el mínimo. No pueden, digamos, no garantizar esto para niños y niñas menores de 10 años. Y bueno, la situación de las personas dependientes se tiene que acreditar también pertinentemente en el caso de que estés al cargo de tu abuela, de tu abuelo, etcétera, etcétera. Y eso se acredita, y la idea es que estas garantías y estos derechos también estén en función de la situación de él o la estudiante. Por eso hablábamos de una serie de cosas, flexibilización académica, etcétera, etcétera, porque también la situación de cada persona que ejerce el labor de cuidado es bien distinta. Y porque eso implica tener una perspectiva de derechos de la persona que cuida y la persona a la que están cuidando, porque ambas situaciones pueden ser muy distintas y pueden variar mucho de persona en persona. Entonces, la idea de tener estas garantías a disposición de las y los estudiantes es que se adapten al objetivo que tenemos hoy y que yo creo que tenemos como país en la educación, que es cuidar las trayectorias educativas de las y los estudiantes, que no se vean interrumpidas. Se vieron interrumpidas por la pandemia, se pueden ver interrumpidas por una maternidad, por ejemplo, y ese es como el principio, lograr con esta serie de garantías cuidar las trayectorias educativas de las y los estudiantes lo más posible, y que evidentemente cuidarnos a una doble carga. ¿Ya empezaste a contar en el Senado? Son menos. Sí, son menos. Todavía no hemos contado. Primero estamos contando la Comisión de Mujeres porque no hay que cantar los goles antes de hacerlo. ¿Y los números, qué te parece? ¿Estás optimista? Es que yo estoy optimista porque hubo una votación unánime. O sea, yo no me esperaba que el Partido Republicano aprobara este proyecto. Yo pensé que iban a asumir una posición más hipócrita, de decir, no, si defendemos a la familia, pero en realidad no nos importa que los estudiantes tengan familia. Yo pensé que iban a asumir esa posición, pero me alegro que no. Y no me alegro porque yo sea partidaria de los republicanos, me alegro porque creo que es un aporte al país. Pero yo creo que en el Senado se va a lograr una transversalidad. Se va a lograr, yo creo, esto tiene apoyo del gobierno, viene con recursos, un proyecto que yo creo que se va a apoyar. Lo espero que sí, pero sobre todo espero que esto no quede empantanado, porque yo creo que el problema al que nos enfrentamos a veces cuando proyectos pasan de la Cámara al Senado no es necesariamente que, si ya tuvieron una larga tramitación, que se desarmen, sino que se queden ahí, claro. Y que es lo mismo que no aprobarlos, de alguna manera. Así que esperamos que la Comisión le ponga celeridad. Emilia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ojalá resulten las cosas de la mejor forma posible para todas las personas que eventualmente tienen que decidir a veces si es que cuidan a la familia